Estas son las 4 razones por las que Victor Wembanyama inevitablemente se convertirá en el mejor jugador de la liga, mucho antes de lo que imaginábamos. Y al final, te diré si creo que ya merece estar entre los 10 mejores jugadores de toda la NBA. Primera razón, una ofensiva imparable desde todos los ángulos. La primera razón es que su capacidad anotadora es simplemente injusta. Si fueras el entrenador rival, el mayor dolor de cabeza en tu pizarra sería descifrar cómo frenar a un jugador que, con solo 20 años, ya domina cada zona de la cancha. Su impacto ofensivo es tan completo que no puedes plantear una defensa tradicional. Si cierras la pintura, te castiga desde el perímetro. Si lo marcas arriba, te liquida por dentro. Y si mandas una doble marca, tiene la visión y la altura para encontrar al compañero libre. No hay una zona en la cancha donde no pueda hacer daño. Si lo fuerzas a ir hacia su mano débil, te responde con un Eurostep imposible. Si intentas frenarlo con contacto, su balance y coordinación hacen que el defensor sea el que pierda el control. Y si decides dejarle espacio, estás muerto. Tiene la confianza y la técnica para anotar desde cualquier lugar. Los números respaldan esa amenaza. Esta temporada, sus estadísticas no parecen de un joven en desarrollo, sino de un veterano consagrado. 25.4 puntos, 10.2 rebotes, 3.9 asistencias y, por si fuera poco, liderando la liga con 4 bloqueos por partido. Todo eso con un 48% de acierto en tiros de campo, lo que lo coloca en la élite de los jugadores más eficientes de la liga. Y lo más impresionante, no necesita forzar para llegar a estos números. Juega dentro del flujo natural del juego, sin necesidad de monopolizar el balón ni forzar tiros imposibles. Pero lo más impactante vino después del inicio de temporada. Tras los primeros 10 partidos, donde ya dejó señales de grandeza, desató todo su potencial. En los 15 encuentros siguientes, sus estadísticas explotaron al nivel de un MVP consolidado. 30.2 puntos, 10.3 rebotes, 4.9 asistencias y casi 4 tapones por juego, con un 50% de efectividad en tiros de campo. No fue una evolución gradual. No fue una progresión típica de un sophomore con talento. Fue una irrupción violenta, como si hubiera activado un modo de videojuego en el que todo se vuelve más fácil. Y lo que permite ese salto es su arsenal infinito de recursos ofensivos. Con una estatura de más de 7 pies, su dominio en la zona es lógico, pero no se queda ahí. Finaliza con un 79% de efectividad en el área restringida y un sólido 54% en toda la pintura. Pero no se limita a eso. Puede flotar hacia la media distancia, lanzar sobre la marca, usar fadeaways, step backs, floaters, todo con una naturalidad que desconcierta. Eso ya sería impresionante por sí solo, pero lo que lo convierte en algo sin precedentes es su capacidad para anotar desde lejos. Sí, un pívot de 2,24 metros encestando desde la distancia de Curry, y aún así dominando dentro de la pintura. Parece una contradicción, pero con Wemby no hay límites lógicos. No se trata de que, ocasionalmente, pruebe suerte desde lejos. Number. Estamos hablando de un jugador interior que lanza 9,5 triples por partido. Una cifra altísima incluso para un escolta o alero. Y no los lanza por capricho. Los lanza porque son parte de su repertorio. Un recurso que ejecuta con confianza, técnica y sobre todo con resultados. Su tiro exterior ya no es una apuesta, es un arma letal. Y la mejor prueba de eso llegó en una noche especial. Su debut navideño. En una fecha donde las luces están más brillantes, los reflectores más intensos y la presión se multiplica. Wemby respondió como solo lo hacen las leyendas. Esa noche firmó una actuación histórica. 42 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias, 4 tapones y 6 triples encestados. Un partido que lo colocó solo por detrás de Tracy McGrady y Will Chamberlain como los jugadores con más puntos en su primer encuentro navideño. Un debut así no solo consolida tu estatus como fenómeno global, deja claro que ningún escenario es demasiado grande para ti. Y lo verdaderamente asombroso de aquellos 42 puntos no fue solo la cantidad, sino cómo los consiguió. La mayoría de sus puntos llegaron desde el tiro exterior. No fue una noche de abuso físico en la pintura, no se impuso solo por altura. Fue una clase magistral de técnica, lectura de juego y precisión quirúrgica. Cada vez que se elevaba desde la media distancia, parecía Kawhi Leonard ejecutando su mecánica perfecta, y cuando cruzaba la línea de 3 puntos, su confianza y velocidad de ejecución recordaban a Stephen Curry. Wemby en ese partido combinó la serenidad de uno y la audacia del otro. Así de incontrolable fue. Más adelante te explicaré por qué lanza tantos tiros desde lejos. Pero adelanto algo. No es casualidad, es parte de un plan cuidadosamente diseñado.
Lo que estamos viendo en su ofensiva ya no es una promesa, es una realidad concreta que supera cualquier expectativa razonable para un jugador en su segundo año. Verlo jugar es como presenciar cómo lo irreal se vuelve normal. Su tamaño indica una cosa, pero su forma de moverse, de leer defensas, de tomar decisiones y ejecutar tiros, dice otra totalmente distinta. Y lo más inquietante es que lo hace con naturalidad. No parece estar forzando nada. Por el contrario, parece jugar con una facilidad que no cuadra con su edad ni con su tamaño. Un ejemplo perfecto fue ante Julius Randle. En esa jugada inicia con un crossover rápido que lo deja con espacio, ataca con potencia, y aunque Randle logra recuperar terreno, Wemby lo engaña con una finta corporal sutil. Lo desestabiliza y anota con suavidad usando el tablero. Es una acción que asociarías a un alero ágil, no a un gigante de 2,24 metros. Pero eso es justamente lo que lo hace tan especial. Y si eso no te sorprende, observa lo que hizo contra Rudy Gobert, uno de los mejores defensores de la NBA. Lo finta, se genera espacio con un paso atrás elegante y clava un triple en la cara. Más adelante, contra Naz Reid, lo deja completamente fuera de lugar, con un corte explosivo hacia el aro que termina en una volcada contundente. Y en el clásico juego de 2 con Chris Paul, que ya se ha convertido en una de las armas más eficientes del sistema de San Antonio, Wemby demuestra su inteligencia táctica. Reconoce el momento exacto para cortar. Se desliza por el carril y termina la jugada con una bandeja limpia. No se trata solo de habilidad física, se trata de lectura de juego, de sincronía, de instinto puro, y eso sin balón, porque si algo termina de definir cuán peligroso es Victor Wembanyama, es su capacidad para ser una amenaza incluso cuando no tiene la pelota en las manos. En un deporte donde muchos jugadores jóvenes dependen del balón para brillar, él ha demostrado que puede impactar el juego con pura inteligencia espacial. Se posiciona con precisión quirúrgica en la zona conocida como el Dunker Spot, ese pequeño espacio cerca del aro donde los grandes se esconden para aprovechar cortes sorpresa. Y Wemby no solo se coloca ahí, lee los tiempos a la perfección, espera el instante exacto y ataca. En una jugada brillante, Chris Paul, uno de los cerebros más grandes que ha tenido el juego, le coloca una pantalla trasera que lo libera completamente. Wemby gira rápido antes de que la ayuda defensiva de Gobert alcance a reaccionar y define con total naturalidad. Pero lo verdaderamente inquietante es que, si decides no seguirlo al aro, te castiga igual. Se levanta con suavidad y lanza un tiro certero. Es como si en cada posesión el rival tuviera que elegir entre morir por el mate o por el tiro. Y eso genera un dilema defensivo imposible de resolver, porque Víctor es tan completo, tan versátil, que como defensor no hay una respuesta correcta. Si lo presionas arriba, te supera con velocidad o con un simple paso atrás. Si le das espacio, te lanza por encima con una mecánica limpia e imparable. Hay posesiones donde literalmente parece flotar desde el perímetro hacia la zona. Recibe el pase en movimiento y corta hacia el aro como si fuera un escolta ágil, no un pívot de más de 2,20 metros. Termina la jugada con una volcada limpia, sin esfuerzo. En otra acción, Zubac, intentando anticipar el pase, queda completamente fuera de lugar. Wemby lo castiga sin piedad con otro mate fácil. Es ese tipo de jugadas las que están comenzando a llenar los videos virales de highlights. Y muchas de ellas tienen un patrón común. La conexión con Chris Paul. El base veterano parece haber encontrado en Wemby al compañero perfecto para ejecutar pick and rolls con precisión quirúrgica. Lo que antes era una jugada simple, ahora se convierte en una pesadilla para los rivales. Y sí, uno de los más perjudicados ha sido Zubac, quien ya ha quedado retratado más de una vez en esas secuencias que parecen sacadas de un videojuego. Todo esto, y apenas estamos en la primera razón. Ni siquiera hemos comenzado a hablar de su defensa, de su visión de juego ni del plan a largo plazo que lo respalda. Y aún así, con solo este despliegue ofensivo, queda clarísimo que el futuro de Wembanyama en la NBA no es solo prometedor. Es, honestamente, aterrador. 2A razón. Un muro defensivo que cambia el juego. Uno que realmente impacta incluso a los que solo ven los números sin mirar los partidos. Su defensa. Porque sí, es fácil dejarse llevar por los highlights ofensivos, los triples imposibles o los mates espectaculares, pero lo que verdaderamente lo diferencia de cualquier otro talento joven es que está haciendo historia en el costado defensivo, en tiempo real. No hay ningún precedente de un jugador que, tan temprano en su carrera, domine tanto taponando tiros, mientras al mismo tiempo sostiene una carga ofensiva tan importante.
Desde su primer partido en la NBA, Wemby ha liderado en tapones por encuentro. No es una racha, no es suerte, es consistencia pura. Esta temporada promedia 4 bloqueos por partido, lo cual ya sería motivo suficiente para considerarlo un candidato a jugador defensivo del año. Pero si miramos más de cerca, lo que ha hecho recientemente es completamente desquiciado. En los últimos 5 partidos, su promedio subió a 6.6 tapones por juego. Sí, ¿lo escuchaste bien? Casi 7 bloqueos por noche. Déjame repetirlo, porque no es un error de cálculo ni una exageración. Casi 7 tapones por partido en sus últimas 5 apariciones. Es una cifra que parece sacada de una liga de fantasía. Hace poco, alguien en un programa de análisis mencionó algo que muchos ya están pensando en voz baja. Que no falta mucho para que consiga un cuádruple doble. Y siendo honestos, con estas estadísticas no suena nada descabellado. Si sigue anotando, rebotando y asistiendo al ritmo actual, y encima bloquea tiros como si fueran bandejas. Esa marca histórica está totalmente a su alcance. Lo más impresionante es que nadie en la NBA actual combina este nivel de impacto ofensivo y defensivo con tanta naturalidad. Algunos anotan mucho, otros defienden bien. Muy pocos hacen ambas cosas. Pero lo que hace Wemby en ambas facetas con su edad y su experiencia limitada, es algo que simplemente no se había visto antes, pero su defensa no se reduce a números, porque no se trata solo de los bloqueos, sino de lo que provoca en la mente del rival. Su sola presencia en la pintura es un mensaje claro. Por aquí no vas a pasar. Hay posesiones donde un jugador con el balón penetra con decisión, ve a Wemby plantado en la zona y cambia de idea en el acto. Retrocede, da un pase, tira desde un ángulo forzado. A veces simplemente se rinde antes de intentarlo. Es un impacto psicológico que no se refleja en la hoja de estadísticas, pero que transforma por completo los ataques rivales. Y lo que verdaderamente lo pone en otra categoría es su versatilidad defensiva. No es un pívot tradicional que solo espera bajo el aro. Wemby puede salir al perímetro, mover los pies con rapidez y defender a escoltas o bases como si fuera uno de ellos. Es increíble verlo emparejado con jugadores mucho más bajos y aún así lograr contestar sus tiros. Algunos equipos incluso ya están diseñando jugadas específicas solo para poder lanzar por encima de sus brazos extendidos. Sí, así de disruptivo es. No se trata solo de tamaño, se trata de entender los ángulos, los tiempos, los espacios, y Víctor ya domina todos esos elementos. Y sin embargo, lo más aterrador es que eso no es lo único que lo separa del resto, porque Wemby no está revolucionando la liga solamente con su defensa o su anotación. 3. Razón. Una visión de juego que anticipa el futuro. Hasta ahora hemos hablado de su capacidad ofensiva y de su dominio defensivo. Pero la tercera razón por la que Victor Wembanyama está destinado a tomar el control total de la NBA es una que todavía muchos subestiman: su visión de juego. Sí, has oído bien. No solo es un anotador voraz ni un protector del aro temible. También está empezando a demostrar que tiene una comprensión del baloncesto digna de los grandes cerebros del juego. Es cierto, aún promedia 3,6 pérdidas por encuentro, una cifra alta, pero completamente comprensible para un jugador tan joven y con tanta responsabilidad ofensiva en sus manos. Pero sería un error centrarse solo en eso, porque si miras los partidos con atención, notarás algo mucho más importante. Hay momentos en los que su lectura del juego es brillante, su toma de decisiones precisa y su ejecución impecable. Son ráfagas de lucidez que, si logra convertir en rutina, podrían llevarnos a presenciar algo sin precedentes, una versión atlética de Nikola Jokic, pero con las habilidades defensivas de un pívot élite. Y eso sería una combinación aterradora. Jokic ha ganado 3 MVPs y un campeonato con un estilo pausado, casi cerebral, sin grandes recursos atléticos ni impacto en defensa. Ahora imagina a alguien con ese tipo de inteligencia táctica, pero que también puede correr la cancha como un alero, saltar como un ala pivot y bloquear tiros como un ancla defensiva. Si Wemby logra acercarse siquiera un poco a la visión de juego del serbio, el techo de su carrera desaparece. Literalmente no tendría límites. Claro, aún no es ese pasador elite, pero los fundamentos están ahí. Su altura le permite ver por encima de cualquier defensa, su coordinación le da ventaja en los movimientos cortos, y su entendimiento del ritmo del juego está muy por encima de la media para alguien de su edad. Por eso, no suena tan descabellado pensar que podría desarrollar ese costado con el tiempo.
Y lo mejor de todo es que esto apenas está comenzando. Todas estas jugadas que estás viendo sucedieron en su primera temporada. Ya desde sus primeros minutos en la liga, Wembanyama dejó claro que tenía un instinto especial para distribuir el balón. En jugadas de pick and roll puede asumir cualquiera de los dos roles, como manejador o como bloqueador, y tomar decisiones en milésimas de segundo. Sabe cuándo cortar, cuándo soltar el pase, cuándo abrirse al perímetro y cuándo castigar al rival con un triple. Pero hay que entender algo muy importante. Ser un verdadero creador de juego no se trata solo de acumular asistencias, tiene que ver con la lectura global del partido, con anticipar lo que hará la defensa, entender los espacios, encontrar ventajas donde otros ven caos. Wemby ya ha dado muestras de que posee esa capacidad de ver el juego en cámara lenta, de comprender lo que está pasando y lo que va a pasar. Sí. Todavía tiene errores, a veces arriesga demasiado, pierde balones intentando hacer jugadas ambiciosas, pero eso es parte del proceso. Lo relevante es que los destellos están ahí, y son cada vez más frecuentes. Y si esos momentos aislados se convierten en un patrón, si esa visión se vuelve su nuevo estándar, la liga va a tener un problema muy serio entre manos. Cuarta razón, un plan a largo plazo para crear al jugador más completo de la historia. La cuarta razón por la que Victor Wembanyama está destinado a reinar en la NBA no tiene tanto que ver con lo que ya está haciendo en la cancha, sino con lo que está por venir. Porque, más allá de su impacto inmediato, lo verdaderamente revolucionario es el plan silencioso y meticuloso que los San Antonio Spurs están ejecutando para construir al jugador más completo que haya existido. Muchos se preguntan por qué un jugador de 2,24 metros lanza tantos triples, por qué juega tan alejado del aro, por qué no lo están moldeando como el típico pivot dominante. Pero la respuesta está en la visión a largo plazo. Lo que parece, a simple vista, una decisión extraña sobre su uso táctico, es en realidad una estrategia altamente calculada, una hoja de ruta que apunta a desarrollar un tipo de jugador que la NBA jamás ha visto. Imagina por un momento que, desde el primer día, lo hubieran condicionado a jugar exclusivamente en la pintura, a ir al contacto constante contra pivots veteranos, duros, físicos. ¿El resultado? Probablemente habría sufrido, se habría desgastado físicamente y, lo más grave, habría perdido confianza en su arma más peligrosa, el tiro exterior. En cambio, los Spurs han decidido construir a Wemby desde afuera hacia adentro. Le han dado la libertad para fallar, para probar, para aprender. Y ese proceso de exploración controlada está empezando a dar frutos. Todo con un solo objetivo en mente: formar un jugador ofensivamente imparable, capaz de anotar desde cualquier punto del campo, en cualquier contexto, contra cualquier defensor. Ya desde antes de debutar, Víctor hablaba abiertamente de su deseo de dominar el skyhook, ese movimiento casi mítico que popularizó Kareem Abdul-Jabbar y que muy pocos han podido replicar con éxito. Pero implementar un recurso así no es cuestión de semanas, requiere paciencia, disciplina, evolución técnica y adaptación física progresiva. Y ese es justamente el punto. Este proceso es extremadamente delicado. Si se le exige ganar masa muscular demasiado rápido, corre el riesgo de comprometer su agilidad y su ritmo. Si se le obliga a cambiar su estilo de juego bruscamente, podría dañar su confianza o su mecánica de tiro. Por eso, lo que hoy vemos, un Wemby que domina desde el perímetro, que lanza con confianza desde 9 metros, que se mueve como un alero, no es una limitación, es una fase, una etapa clave dentro de un plan mayor. Y para que entiendas la dimensión de lo que está ocurriendo, considera este dato. A esta misma altura de sus respectivas carreras, Wembanyama ha anotado más triples que Stephen Curry. Sí, lo acabas de escuchar, más que el mejor tirador de todos los tiempos. Esto no significa que vaya a ser mejor que Curry en ese aspecto, pero sí nos dice algo mucho más importante. Estamos presenciando la formación de un monstruo ofensivo cuya combinación de tamaño, alcance y toque exterior no tiene precedentes. El objetivo detrás de todo esto es tan ambicioso como claro: construir una versión definitiva de jugador. Un Wemby en su plenitud, capaz de anotar desde cualquier punto del campo, con la habilidad de jugar de espaldas al aro, el manejo de balón de un escolta, la lectura de juego de un base, y una defensa que borra ataques enteros con su sola presencia. Si esta visión se concreta, si el plan llega hasta sus últimas consecuencias, los Spurs no solo tendrán una superestrella, podrían tener en sus manos al jugador más completo que jamás haya pisado una cancha de baloncesto. No necesariamente el más dominante en una sola faceta, pero sí el más versátil, el más integral, el más adaptable. Y si eso ocurre, cambiaría por completo la historia de la NBA. ¿Ya es top 10 de la NBA? Una realidad innegable. Por supuesto, no todo está garantizado. Sería ingenuo pensar que el camino de Victor Wembanyama hacia la cima de la NBA será lineal o libre de obstáculos.
Hay muchas variables que pueden desviar incluso las trayectorias más prometedoras: lesiones inesperadas, malas decisiones en la gerencia del equipo, un entorno que no lo potencie, o incluso el riesgo de que él mismo no alcance el potencial que todos le proyectamos. Pero siendo completamente honestos, esa última posibilidad suena cada vez más improbable. El arranque de su carrera ha sido tan sólido, tan impactante, que resulta difícil imaginar un escenario en el que no llegue, al menos, a tocar ese techo altísimo que muchos creen que tiene. Cada partido que juega parece empujarlo un paso más hacia lo inevitable. Ya no se trata de un joven con potencial. Se trata de una superestrella en formación que está dejando huella en tiempo real, mientras nosotros lo presenciamos desde la primera fila. Ahora bien, una cosa es proyectar el futuro, y otra muy distinta es analizar el presente. Así que vamos a la pregunta clave. ¿Dónde colocamos a Wembanyama hoy mismo entre los mejores jugadores del mundo? Porque el debate está abierto. En redes sociales, en podcasts, en programas de análisis. Algunos ya lo colocan dentro del top 10 sin titubear. Otros, con más osadía, aseguran que es top 5. Y hay quienes incluso afirman, en voz baja, por miedo al escándalo, que ya es el mejor jugador del planeta, pero nadie lo quiere admitir todavía. Es un tema delicado. Hay muchas formas de medir la grandeza: estadísticas, impacto, liderazgo, logros colectivos. Así que decidí analizarlo con calma. Pensar seriamente. ¿A quién hoy pondría por encima de Wemby? Para mí hay 3 nombres que siguen por delante sin discusión: Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic y Luka Doncic. Son consistentes, determinantes y han demostrado su grandeza en los momentos donde realmente importa, los playoffs. También colocaría por encima, al menos por ahora, a Shai Gilgeous-Alexander y a Jason Tatum, 2 jugadores que han liderado a sus equipos con firmeza y que han dado pasos importantes en escenarios de alta presión. Eso dejaría a Víctor, al menos por ahora, fuera del top 5. Pero más allá de ese grupo selecto, la conversación cambia. Se vuelve mucho más debatible. ¿Quién, con argumentos claros, se puede colocar por encima de Wemby hoy mismo? En el oeste, nombres como LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry y Anthony Davis siguen siendo referentes absolutos, íconos de esta generación. Pero si comparamos su impacto actual, su dominio en ambos lados de la cancha y su nivel de consistencia física a lo largo de la temporada, Wembanyama ya está compitiendo con ellos de tú a tú. Y en varios aspectos clave, incluso mostrando un impacto superior. Y aquí no se trata de falta de respeto, nadie cuestiona lo que estas leyendas han hecho. Pero lo que Víctor está construyendo es algo completamente nuevo, algo que combina lo mejor de varias generaciones, una nueva era del baloncesto que está tomando forma, y lleva su nombre. En el este, la situación es parecida. Hay figuras de altísimo nivel como Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Damian Lillard o Jaylen Brown, todos ellos jugadores talentosos, consistentes y con gran impacto en sus respectivos equipos. Pero hay un matiz importante. Ninguno de ellos genera el mismo nivel de desequilibrio en ambos lados de la cancha como lo hace Wemby. Algunos son brillantes ofensivamente, otros cumplen en defensa, pero pocos pueden decir que dominan en ambas facetas del juego. La única excepción clara es Joel Embiid, siempre y cuando regrese en plenitud física. Su combinación de fuerza, técnica y presencia defensiva lo coloca, sin duda, entre los más dominantes del mundo cuando está sano. Y también habría que vigilar de cerca a Paolo Banchero, que antes de lesionarse estaba promediando 29 puntos por partido y mostrando un desarrollo impresionante. Si recupera ese nivel, podría meterse en la conversación. Pero por ahora sigue siendo una incógnita. Entonces, la pregunta vuelve a ser inevitable. ¿Cuántos de todos estos jugadores que hemos mencionado pondrías tú, con total certeza, por encima de Wemby? Para mí, la respuesta es clara. No son muchos, o tal vez ninguno. Y cuando te das cuenta de que estamos hablando de alguien que apenas está en su segundo año como profesional, la magnitud de lo que está haciendo se vuelve difícil de procesar. Hoy por hoy, Víctor Wembanyama promedia 25 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias y 4 tapones por partido, mientras se consolida como el mejor defensor de toda la NBA. Es una hoja estadística que muy pocos en la historia han logrado combinar con semejante impacto en cancha. Por eso, sin miedo a equivocarme, puedo decir que ya es un top 10 en la NBA. Tal vez no esté en el top 5 aún, pero está peligrosamente cerca. Y lo más aterrador de todo es esto. Estamos viendo la versión más básica de su carrera. La más inexperta, la menos desarrollada, la más contenida. Lo que viene después, si todo sigue su curso, podría ser simplemente imparable. Esto recién comienza. Pero bueno, esa es mi opinión. Ahora quiero conocer la tuya. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tan bueno crees que será Víctor Wembanyama cuando alcance su prime? Tal vez no esté en el top 5 aún,
pero está peligrosamente cerca. Y si tú también crees que estamos viendo el nacimiento de una era, apoya este contenido. Suscríbete, comenta y compártelo para que más gente descubra el análisis de básquet real. Porque esto recién empieza.